De inmediato vamos con las actualizaciones de sus series turcas y sus actores turcos favoritos, así que sin preámbulos, sin rodeo, comencemos. El actor turco Burak Berkayat-Gul, conocido por su papel de Devran en la serie Sahip Sisler, se volvió tendencia, pero esta vez no por un drama ni por una polémica, sino por un regalo de un fan totalmente inesperado. Y cuando digo inesperado es porque de verdad nadie lo vio venir. Resulta que un fan decidió hacerle un gesto de cumpleaños muy especial y terminó construyendo nada más y nada menos que un salón de drama en un jardín infantil en Bolo. Dedicado completamente al actor, sí, el aula lleva su nombre, Burak Berkayat-Gul Drama Sinifi. O sea, nivel fan extremo desbloqueado. Para quienes no siguen mucho la serie, Sahip Sisler se estrenó en el 2024 por Star TV, logró bastante popularidad, aunque en la batalla de rating de los miércoles tuvo competencias fuertes con otras producciones. Finalmente, tras no alcanzar resultados esperados, se anunció que la serie llega a su final en el episodio 51. Aún así, el proyecto ayudó muchísimo a impulsar las carreras de sus protagonistas, incluyendo a Hassal Subashi, Kam Mirage, Sesen Dogan Bayram y especialmente Burak Berkayat-Gul, quien destacó por su carisma, presencia en pantalla y actuación natural, ganando una base de fan enorme en poco tiempo. De hecho, el actor ya supera los 1.3 millones de seguidores en Instagram, lo que demuestra lo rápido que ha crecido su popularidad. Pero claro, lo que realmente llamó la atención fue este regalo, porque aunque el gesto fue bonito y con intención positiva, en redes también hubo quienes lo encontraron un poquito raro. Al final, ese momento se suma a la lista de las cosas más curiosas que los fans han hecho por sus celebridades favoritas. Eso sí, nadie puede negar que fue un detalle original. La nueva serie del canal de ATV, Bajo la misma lluvia, sigue dando de qué hablar y no precisamente por buenas razones. Como saben, primero estuvo en el centro de la polémica por una escena relacionada con la carne de cerdo que provocó fuertes críticas en redes sociales, especialmente por la sensibilidad cultural del tema en Turquía. Y como si fuera poco, los ratings tampoco están acompañando. O sea, doble problema. Ante esta situación, la producción tomó varias decisiones importantes: cambio de guionista, ajustes en la historia y ahora un cambio de día de emisión. Originalmente la serie se transmitía los lunes, que es una de las noches más competitivas de la televisión turca, pero después de no lograr aumento de audiencia esperado, el canal decidió moverla al domingo como estrategia para mejorar los resultados. El anuncio se hizo a través del nuevo avance del próximo episodio, confirmando oficialmente el cambio. Eso sí, el reto no será fácil porque competirá con otras producciones dominales como Teşkilat. Así que la gran pregunta es, ¿el cambio de día salvará esta serie o será demasiado tarde? Otra serie turca que se suma a la lista de víctimas de los ratings, y esta vez la afectada, es Abdekalar del canal Now. Sí, ahora ya es oficial, la serie llega a su final definitivo. Desde hace semanas circulaban rumores sobre una posible cancelación debido a los bajos niveles de audiencia, pero finalmente la periodista Birsen Altuntaş confirmó que la decisión ya fue tomada. El motivo principal, pues los ratings nunca lograron subir lo suficiente. Según la información publicada, la serie terminará en el episodio 22, lo que confirma que su historia será mucho más corta de lo que originalmente se esperaba. El calendario sería algo así: el nuevo episodio será el 1 de marzo, domingo, y el episodio final será el 7 de marzo, sábado. O sea, prácticamente ya está en la recta final. La producción había generado bastante expectativa porque estaba protagonizada por nombres importantes como Burak Deniz y Hilal Altimbilek, pero ni siquiera ese elenco logró salvarla de la dura competencia televisiva. Y esto confirma algo que ya sabemos: en Turquía los ratings mandan. Si la audiencia no responde, no importa el presupuesto, el elenco o la promoción, el final llega rápido. La actriz turca Elçin Sangu volvió a estar en el ojo del huracán, pero esta vez no por una serie ni por su vida amorosa, sino por un escándalo legal bastante fuerte que explotó en los medios. Todo comenzó cuando un trabajador de construcción llamado Hakan Bali aseguró públicamente que la actriz lo había estafado. Según su versión, en abril del 2021, él llegó al proyecto de la casa de la actriz a través del arquitecto Firat Ishik. Después de que otras personas abandonaran la obra a mitad de camino, Bali afirma que junto a 6 trabajadores más estuvo trabajando durante aproximadamente 6 meses o 7 en la vivienda de Sangu, realizando de todo: fachada, jardín, drenaje, yeso, cerámica, o sea, prácticamente una remodelación completa. El problema:
Él aseguró que no recibió el pago correspondiente por ese trabajo. Pero la cosa no se quedó ahí. El trabajador también declaró que mientras los abogados revisaban el caso, supuestamente la actriz lo atacó, lo que hizo que el conflicto escalara hasta un proceso judicial. Obviamente las redes sociales explotaron y ahí fue cuando el Shin decidió responder. La actriz publicó en sus redes varios documentos para defenderse y dejó claro que, según ella, todos los pagos están comprobados con evidencia. También compartió el informe de un comité pericial y hasta mencionó que ella misma había solicitado presencia policial por motivos de seguridad, afirmando que el hombre tendría múltiples antecedentes. Y aquí viene el toque picante. En su mensaje, el Shin insinuó que detrás de la difusión de la noticia podría haber intereses mediáticos y lanzó una directa bastante clara a la periodista Virsen Altuntash, con quien ya tiene conflictos legales previos. La actriz incluso dejó caer una frase que sonó medio amenazante, diciendo que si llegara a revelar cierta información que alguien teme que salga a la luz, habría que ver qué pasaría. O sea, drama a nivel novela turca, pero esta vez en la vida real. Por ahora el caso sigue en los tribunales, así que todavía no hay una decisión final. Pero lo que sí está claro es que esta historia apenas comienza y probablemente va a traer más capítulos. El actor turco Merra Masandemir volvió a aparecer en público y su nuevo aspecto dejó a todo el mundo en shock. Después del final de la serie Yalik Shakini y de su muy comentada ruptura con Afra Sarayoglu, el actor prácticamente había desaparecido del radar mediático. Mientras Afra seguía activa con sus nuevos proyectos y apariciones, Mer decidió mantenerse más reservado. Como dicen los turcos, se metió en su caparazón. Pero ahora volvió a ser visto en el exclusivo barrio de Etiler y las fotos no pasaron desapercibidas. Para quienes no lo recuerdan, Mer se convirtió en una estrella enorme gracias a su personaje de Ferit en la serie, conquistando a millones de fans y también el corazón de su compañera Afra Sarayoglu. Sin embargo, esa relación estuvo marcada por polémicas desde el inicio, porque cuando comenzaron a trabajar juntos, Afra era pareja del actor Mer Yacioglu, quien además era amigo de Mer Ramazan-Demir. Imagínense el drama, el triángulo amoroso, titulares, rumores, eso fue un terremoto mediático. La relación entre Afra y Mer continuó durante toda la serie con muchas rupturas y reconciliaciones, convirtiéndose en una de las parejas más comentadas y también más polémicas del mundo del espectáculo turco. Pero tras el final de la novela, todo indica que esta vez sí tomaron caminos separados definitivamente. Ahora bien, lo que encendió las alarmas fue su aparición reciente. Se confirmó que el actor participará en una nueva serie llamada Delicaly. Más adelante le hablaré de eso. Pero cuando los paparazzis publicaron las fotos de Mert caminando por Etiler, las redes explotaron. Muchos fans incluso dijeron que casi no se parecía a él. Según comentarios, el actor había perdido bastante peso y algunos usuarios opinaron que su imagen carismática había cambiado mucho. Otros, en cambio, creen que simplemente está en una transformación física para su nuevo personaje. O sea, debate total en internet. Por ahora, Mer no ha hecho ninguna declaración sobre su cambio de apariencia, así que el misterio sigue abierto. Lo que sí está claro es que su regreso a la pantalla con esta nueva serie ya está generando conversación. Y bueno, ya que estamos hablando de Mert, déjeme decirle que la nueva serie de este señor está avanzando a toda velocidad y podría llegar a la pantalla antes de lo que muchos esperaban. La producción del canal de Show TV, protagonizada por Mer Ramazan-Demir, Mina Demirtaş, finalmente comenzó su rodaje el 24 de febrero, algo que los fans estaban esperando desde hace semanas. Pero lo interesante aquí no está solo en que ya empezó el rodaje, sino la velocidad con la que está avanzando el proyecto. Originalmente se pensaba que la serie podría estrenarse más adelante, incluso hacia el final de la temporada de la televisión. Sin embargo, según la periodista Virsen Altuntash, si todo sigue al ritmo actual de grabación, el estreno podría adelantarse y llegar justo antes del Ramadán, es decir, mucho antes de lo previsto. Y esto es una señal importante porque cuando una producción acelera tiempos de esta manera, normalmente significa que el canal tiene muchas expectativas puestas en el proyecto. Ahora la pregunta es, ¿será un éxito que rompa rating o una sorpresa inesperada? Una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco podría estar atravesando un momento complicado, o al menos eso dicen los rumores. El actor Kıvanç Tatlıtuğ y su esposa Başak Diser están en el centro de especulaciones sobre una posible crisis matrimonial después de casi 10 años de matrimonio. Para quienes no lo saben, Kıvanç es considerado uno de los actores más carismáticos de Turquía,
con éxitos como Ash Aymenu, Kusei Gunei, Sesurbe Gusel, además de varios proyectos en plataformas digitales que han reforzado aún más su fama internacional. Su relación con Bashar Disser siempre ha sido vista como una de las más estables del medio. Se casaron en París en el 2016, después de varios años, juntos en el 2022, se convirtieron en padres de su hijo Kurefe, formando una familia que muchos consideraban perfecta. Pero ahora las cosas podrían no ser tan perfectas. Según el periodista Onur Akai, la pareja estaría atravesando una nueva crisis e incluso se habla de una posible decisión de separación. Entre los rumores se dice que Bashar habría viajado sola a Bodrum para tomarse un tiempo. Eso sí, hay un detalle importante, no es la primera vez que aparecen los rumores así como este. En el 2023 también se habló de una crisis, pero poco después la pareja fue vista juntas nuevamente, lo que hizo pensar que todo estaba bien. Por ahora, ninguno de los dos han hecho declaraciones oficiales, así que todo se mantiene en el terreno de especulación. Pero claro, cuando se trata de pareja tan querida, cualquier rumor se convierte en noticia inmediata. El actor turco Can Yaman volvió a hacer tendencia y esta vez por unas declaraciones que dieron muchísimo de qué hablar. El protagonista, que actualmente vive y desarrolla su carrera en Italia, asistió al famoso festival de Sanremo, donde concedió varias entrevistas, pero hubo una respuesta en particular que explotó en redes sociales. Durante el evento le preguntaron algo aparentemente sencillo: ¿vas a cantar una canción en turco? Y su respuesta fue tan inesperada como polémica en Turquía. Can contestó en tono de broma, pero con un mensaje bastante claro: no, porque después me vuelvo viral en Turquía y me arrestan otra vez. Pues sin quererlo, se volvió a hacer viral en Turquía solo con esa respuesta. La frase se volvió viral rápidamente, tanto en Turquía como en Italia, generando todo tipo de reacciones. Y es que la relación entre Can Yaman y el público turco ha sido complicada en los últimos años. Recordemos que en el 2025 ya había generado controversia cuando en una entrevista le preguntaron si prefería Turquía o Italia y él respondió sin dudar Italia. Desde entonces muchos fans sienten que el actor se ha distanciado de su país natal, mientras que otros lo defienden diciendo que simplemente está enfocado en su carrera internacional. Además, recientemente Can también había criticado a la prensa turca afirmando que suelen tener una actitud negativa hacia él. Así que con estas nuevas declaraciones la polémica volvió a encenderse, ya saben. Y nada, mi gente linda, creo que hasta aquí voy a despedir el video de hoy, creo no. Lo voy a despedir hasta aquí. Espero que les haya gustado, invitarlo como siempre a que se suscriban, le den manita arriba, compartan, me sigan en mis redes sociales, el link en la caja de descripción y nos estaremos viendo en otro próximo. Los quiero muchísimo, síganme en mi canal de blog, los videos seguro les están apareciendo por ahí.